Aquí tenemos a nuestro invitado estrella de hoy, Eric Klopfer. ¿Sí? Eric Klopfer. You can say hello. Hello. This is your audience, Eric, your audience, the audience, Eric. Okay. Como os decía, pues hemos aprovechado que Eric pasaba por aquí, por España, iba camino de Massachusetts, la cosa se torció y acabó aquí. No sabemos bien cómo, pero hemos decidido aprovecharlo, de tal manera que, sin más, lo que vamos a hacer con estos retrasos y tal es pasar a presentar a nuestro ponente. Sí, vamos a pasar a presentarle, pero antes os vamos a mostrar una realización que hemos hecho. No traemos a cualquier persona ni a cualquier ponente al Innovation Day. Como sabéis, los que estuvisteis en el anterior, traemos gente de altura. Hicimos un casting junto con CSET y la UNED de unas más de 600 personas, en concreto en el MIT, para ver a qué persona podíamos traer que nos aportara mucho más. La tecnología ahora mismo nos permite resumir en un corto periodo de tiempo, en 15 segundos, cómo hicimos ese casting entre toda la banda, ya os digo, lo hicimos todos, cómo hicimos ese casting de Eric. Veramos cómo we found you, ¿ok? Okay. Let's go. No, please. Ahí lo veis, ¿no? Con su tenedor y el libro. La verdad, no sé si lo habéis Dale pensado, audio aquí. No es ni siquiera un montaje. ¿No me oís? Sí, ¿verdad? Sí. Como os decía, ahí lo tenéis con el tenedor y el libro, y no es un montaje para dejaros claro que es lo único que hay entre vosotros y el catering. Es simple, o sea, el tenedor ya estaba, ¿vale? Lo del libro ahora nos lo contará él, ¿de acuerdo? Eric trabaja en el MIT y estudia, o sea, investiga cómo se aplican las técnicas de juego en la construcción digamos, en la investigación científica, ¿de acuerdo? Y, bueno, él realmente los cargos no somos muy dados a este tipo de presentaciones, pero porque sepáis que este hombre es el director de un centro que se llama el MIT Schiller Teacher Education Program, ¿ok? Y el Education Arcade, ¿ok? Que es otro programa de allí del MIT. Y Eric está al frente de esos dos programas de investigación donde aplica este tipo de técnicas que llamamos de gamificación o ludificación al ámbito de la investigación científica, ¿de acuerdo? Así que... Un aplauso para Eric. Eric, muchas gracias. Floor is yours. Thank you. No se oye el audio. And then give some specific examples of some work we've done over the years. So when I talk about learning games, people often think of games like this. This is what a game is to many people. A game is a first-person shooter where you have to shoot things. This happens to actually be a pretty good first-person shooter, but people have a sort of a singular vision of what games are, and this is often what that vision is. And when we think about learning games, we take this game and we add some sort of content to it. In this case, we might say, well, we're going to take this game and we're going to ask a question here. How many volts does he need for his laser cannon to kill 3 times 6 opponents? So we could turn this game into a math game by just having him ask questions before you get to shoot things. And that's actually been a very traditional model of learning games. But this is not what I mean by learning or by games, in fact. There's many other models of learning games, and there's many other models of what games are and what gameplay is. I think this vision of Creo que esta visión, what I call the legacy of Math Blaster. Math Blaster was one of the most popular educational games, and this is a picture of it here, a little hard to see. This is what I call, and what other people have called, chocolate-covered broccoli, where the broccoli is the thing that you want kids to do, and the chocolate is the way you get them to do it. So in this case, the broccoli, the good thing that you want them to do is to do math problems. So you have the broccoli, which is the math problems, and then you add chocolate to the broccoli, and the chocolate is
the sky. El chocolate es lo que tiras del cielo y cuando tienes un problema matemático bien puedes tirar el asteroide desde el cielo y se cae. Este es Brickle con chocolate, tenemos las matemáticas, les damos un premio por aprender y son juegos de gamificación. Y en este caso, estos problemas matemáticos que caen del cielo, podría ser biología, vocabulario, podría ser química, no hay una conexión entre lo que es el juego aquí y el problema matemático, en absoluto. Esto lo comparo con otras cosas. Estos son juegos que van más allá a 20 años. Hay Brickle aquí con chocolate, es mi Photoshop, mi talento con Photoshop y esto es lo bueno de Brickle con chocolate. No, pero no es muy sano y no da una apreciación a los niños para las matemáticas, no aprecian lo bueno de las matemáticas. Y el problema es que, ¿qué pasa cuando desaparece el chocolate? ¿Qué ocurre cuando se va el chocolate? Pues que entonces los niños dejan de comer brócoli. Es un entrenamiento de comportamiento y sabemos que cuando dejamos de dar la recompensa, el comportamiento desaparece. Así que vamos a contrastar esto con otro juego. Es el juego que veis en pantalla, es uno de los juegos mejores educativos de todos los tiempos. En este juego se trata de matemáticas, pero al mismo tiempo se intenta enseñar para qué son buenas las matemáticas. Intentan hacer las matemáticas divertidas. Así que mientras resuelves problemas matemáticos en este mundo, vas encontrando problemas matemáticos reales en el mundo, en la manera real en que la gente se enfrenta a problemas matemáticos. Así que este juego es la manera que lo hace. En el siglo XXI deberíamos hacer algo mejor que simplemente dar una recompensa, poner el chocolate encima del brócoli para que los niños se lo coman, sino más bien meterlo dentro. Porque la diversión y el aprendizaje tienen que ser la misma cosa y no tiene que haber distinción. Además de comprender qué son los juegos y qué es el aprendizaje, esto es la manera en que tienen que ser. Las personas tienen que estar pasándoselo bien, levantando las manos, riendo, sonriendo. Esto es lo que tienen que ser los juegos. Pero de hecho, mira, aquí en pantalla podéis ver un juego donde la gente está jugando con su propio juego, con su propio cuerpo, y podemos ver las caras de la gente cuando está jugando. No están solo riéndose y pasándoselo bien, también están poniendo cara de estar pasándolo mal, pero en realidad están teniendo una experiencia maravillosa. Y esto es realmente cómo está la gente cuando juega un juego. En realidad están luchando para resolver retos, tienen que intentar superar barreras. Muchas veces fallan, pero al final tienen éxito. Y eso es lo divertido. La diversión es tener un reto, no poder resolverlo en un principio, pero al final ser capaz de superarlo. Y eso es cómo se consigue la diversión. Por eso he puesto en inglés hard fun, diversión dura, porque cuesta conseguirla. Y aquí podemos ver cómo los niños han resuelto estos retos. En los Sims, los niños se lo pasan bien al resolver los retos y cuando les cuesta. Y eso es lo que queremos conseguir con los juegos. De hecho, en el espacio de los juegos educativos, la gente suele pensar que la diversión y la estructura son dos cosas diferentes. O tenemos una estructura y retos, o tenemos juegos, diversión. Y he utilizado una analogía americana que veis en pantalla. Veis un espectro y veis que en un lado tenemos de la pantalla aprendizaje y estructura y en otro lado juego y diversión. Pero ¿dónde ponemos el juego real en el medio? Por ejemplo, en Pixar.
En una pizza, perdón. Podemos ponerle más pimiento o más pepperoni, pero tiene que haber una mezcla de ambos para que sea buena. Deberíamos pensar en esto como una dimensión que tiene que tener acceso a todo el mundo. Tienes que tener acceso tanto a la diversión como a la estructura. Hay que equilibrar ambos sentidos. Entonces podríamos poner una pizza y añadirle ambos ingredientes. Quiero tener mucho más pepperoni y mucho más pimiento. Quiero tener mucha más estructura y mucha más diversión. Bueno, no me voy a meter en detalles, pero aquí en pantalla podéis ver un juego que creamos hace unos años, Waker, que trata de física. Hemos hecho varias versiones de este juego y en estas versiones tenemos una gran estructura, una estructura muy detallada, y en otras versiones la estructura es más ligera. Nos dimos cuenta que el juego, la versión del juego que tenía más estructura, era también más divertido y además aprendían más. Así que en un juego se pueden añadir tanto más estructura como más diversión. Si lo haces de la manera correcta y en el equilibrio correcto, puedes añadir más estructura y más diversión al juego. Así que de hecho que la estructura, en una manera muy particular, es una parte muy importante del juego. También quiero hablar de un término, no sé muy bien la traducción, ni siquiera en inglés, pero es como las cualidades que tiene un juego, que hace que una cosa se parezca más a un juego o se parezca menos. Y aquí en el esquema tenemos varios tipos. ¿Qué es lo que hace un juego que tengas esas propiedades lúdicas, ese gaminess? Tiene que haber decisiones y tiene que ser interesante. Tiene que ser una decisión que además sea interesante, porque si el tipo de decisión que tienes que hacer te da igual, no es divertido. Una decisión interesante es cuando yo tengo que procesar una información y decidir qué elegir. Saber por qué elijo A o por qué elijo B. Es decir, por ejemplo, en un juego tienes que elegir si quieres subir la cima de la montaña o bajar al fondo. O si quiero mejorar mis habilidades de nadar o mis habilidades de luchar. Así que las decisiones tienen que ser interesantes. Después, el segundo punto es que tiene que haber consecuencias. Es decir, que tenga una recompensa, consecuencias positivas, o que tenga un castigo. Es decir, consecuencias negativas debido a mi decisión. Es importante que las decisiones que yo tome tengan unas consecuencias para que yo piense que lo que hago en el juego de verdad tiene importancia. Tiene que haber unas metas definidas. Si solo tienes una meta en el juego, pues entonces no te permite mucha decisión. Pero si tienes muchas metas, tienes muchas cosas en las que pensar y tienes muchas decisiones que hacer, dónde ir, y varía en cada persona. Yo elegiré una cosa, la persona de al lado elegiría otra, y tengo que decidir qué es significativo para mí. También es importante que haya un feedback, que haya unos resultados. Por ejemplo, los puntos en un juego. Por ejemplo, en una pantalla aparece arriba un número que te indica lo bien que lo estás haciendo. Pero hay muchas más maneras de dar feedback. Por ejemplo, conseguir estrellas, metas, consecuciones, la reputación, los objetos que he recogido, el dinero que he conseguido, mi nivel de vida en el juego, los amigos que tengo. Todo esto es un feedback. Es un resultado de lo que tú estás haciendo. Y unos días lo haré mejor que otros y unas personas lo harán mejor que otras. Por ejemplo, una persona puede decidir, yo lo que quiero conseguir es un montón de dinero. Otra persona lo que quiere conseguir es más equipamiento, más armas. Y eso depende de cada persona. Entonces, el juego se convierte en algo con customización, con personalización para el usuario.
También tiene que tener un sistema de reglas coherentes. Hay muchos videojuegos, aquí hay una simulación. En algunos juegos es una simulación y en otros juegos simplemente puede ser un juego de mesa con unas reglas normales. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero lo importante es que tenga reglas. Y aquí podemos ver en pantalla un esquema de cosas que son muy parecidas a un juego y muy poco parecidas, o que tiene pocas cualidades de juego. Por ejemplo, pocas cualidades de juego, pocas cualidades lúdicas, películas, muñecas, libros. En el medio encontraríamos juegos como los Sims o el juego Scavenger Hunt. Son juegos que tienen cualidades lúdicas, y luego ya en el extremo de los juegos que más cualidades lúdicas tienen podemos encontrar el World of Warcraft y el Risk. Estos juegos tienen un gran nivel de cualidades lúdicas. ¿Y qué me refiero con el feedback? ¿La cantidad de feedback o la calidad de feedback? Hay que pensar, por ejemplo, que cuanta más cantidad de feedback recibo, más información recibe el usuario. Por ejemplo, ahora se habla mucho de las badges o de las chapas, que tú consigues un reto y la puedes publicar en cualquier red social. Las consigues, por ejemplo, accediendo a páginas o superando retos. Pero esto es otro ejemplo del brócoli cubierto de chocolate. En cuanto pierdes la chapa o la badge, ya no tienes tampoco tanto impacto en tu vida. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar el modelo adecuado de proporcionar feedback. ¿Cuándo hay que dárselo a los usuarios y a los jugadores? Tenemos que pensar en la frecuencia, en el tiempo de respuesta, lo a menudo que se le da este feedback. Por ejemplo, un jugador nuevo necesitará mucho feedback al principio, pero cuando ya lleva mucho tiempo jugando, a lo mejor el feedback ya no es tan necesario. En vez de, por ejemplo, si le das 3 veces a una flecha, consigues unas recompensas, un feedback. Tiene que ser un modelo más difícil de adquirir capacidades en el juego. Así que podemos hablar de capacidades cognitivas y capacidades no cognitivas. Por ejemplo, cognitivas, matemáticas, lectura, ciencia. Pero también hay otras capacidades no cognitivas que quizás sean más importantes que las cognitivas, como por ejemplo la capacidad del valor, de la persistencia, de seguir superando retos aunque encuentres muchas barreras en el principio, jugar con otros jugadores. Esas capacidades son capacidades muy necesarias hoy en día y que no se aprenden normalmente en la escuela. También hay capacidades metacognitivas. Por ejemplo, entiendo mi propio aprendizaje conforme voy avanzando en el juego. Yo debería entender cómo lo estoy haciendo, cómo voy, simplemente viendo mis resultados y mis fallos. Porque fuera del juego, en el mundo real, no voy a tener una persona que me esté diciendo todo el rato cómo lo estoy haciendo. Necesito comprender mi nivel de progreso. Así que quiero hablar de un concepto que se llama zona de desarrollo próximo. Son las cosas que puede hacer un usuario o que hará un usuario. En el centro, en verde, veis ese tipo de cosas. En el amarillo se ve las cosas que puedo hacer o que lograré hacer con ayuda. Está en amarillo. No puedo hacerlos por mí solo, pero con un poco de ayuda conseguiría hacerlo. Y en el rojo son las cosas que no puedo hacer. Lo que hay que intentar es llevar a la gente al punto verde. Si estás en el rojo, tienes que acercarlo al amarillo, que puede hacerlo con ayuda. Y si estás en el amarillo, hacerlo en el verde, que lo puede hacer por sí solo, una vez que haya conseguido esa ayuda.
Gracias al feedback que se consigue que el espacio amarillo sea un espacio muchas cosas, lo que significa que necesito ayuda para poder conseguir las cosas, pero puedo hacer poco por mí solo. Si encoges este espacio, entonces puedes conseguir las cosas sin ayuda. Y un buen ejemplo... Bueno, voy a hacer una cosa primero, para dar un ejemplo de cómo esta estructura se conecta con el mundo real. A ver, las cosas aburridas son las que no hago y las que me divierten son las que consigo hacer por mí mismo. Voy a explicar cómo algunas situaciones pueden ser divertidas. En los juegos hay una serie de reglas arbitrarias, pero nosotros nos sometemos a ella gustosamente. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el golf. Nos tenemos que someter a un tipo de reglas. Tenemos un palo largo, tenemos una cosa al final del palo, tenemos una bolita, tenemos que darle a la bolita y tenemos que desplazarla. También hay muchísimas otras reglas, donde tiene que llegar la bola, donde no puede caer, pero bueno, eso es lo básico. Es bastante difícil darle a la bola con el palito y llevarla al sitio. Y aquí en el cerebro es lo que nosotros intentamos hacer. Sabemos que es mucho más simple coger la bola con la mano y llevarla al agujero, pero claro, entonces no sería un juego. En el juego del golf, las reglas dicen que tenemos que pegarle con el palito. ¿Por qué lo hacemos así, aunque sea difícil? Porque las reglas del golf han sido estructuradas cuidadosamente para que el juego sea divertido, para que sea difícil de superar y me sienta recompensado cuando consiga lo que quiero. Y a eso me refiero cuando hablo de una estructura. Cómo conseguir el éxito, cómo superar barreras para divertirnos. Y en los videojuegos es lo que se hace. Hay muchos juegos tipo Angry Birds, pero por ejemplo, en este juego, en el Angry Birds, la estructura con los cerditos es muy visible. Aquí se puede ver todos los niveles, el 1, 2, 3, 4. Pero también hay una cosa que se llama la caja de arena. Veis aquí a los cerdos y unas tarjetitas y tienes que intentar llevar los cerdos lo más lejos posible utilizando las herramientas que ponen abajo. Tienes un montón de espacios. Y la primera vez que empiezas a jugar, empiezas a meter ahí cosas y no saber muy bien qué es lo que tienes que hacer. Y te confunde mucho la situación porque no consigues nada. Aún así te lo pasas bien, porque además es divertido ver los cerditos en las cajas. Y Bad Piggy, que es otro juego, comenzó así. Veis aquí que hay 6 espacios, solo hay 2 o 3 cosas que poner en la pantalla, la estructura es bastante obvia. Es bastante fácil sacar al cerdo y entonces es fácil tener éxito. Pero con el tiempo el juego se va complicando, ahora tengo que utilizar estas botellas, ahora tengo más espacios y tengo que pensar más a lo grande. Empieza el juego siendo más sencillo y cada vez es más complicado, cada vez con más espacios, con más herramientas. Hay cosas, por ejemplo, que explotan y tengo que pensar y tener en cuenta estas cosas. Al final del juego hay tan pocas posibilidades para tener éxito que si no lo pones justo en el sitio no conseguirás el éxito. Incluso hay veces que hay herramientas que no tienes que utilizar. Y al final consigo todo. Es un juego muy abierto porque no tiene límites. Hay varias maneras de resolver el reto.
me dejan pensar, comprender las posibilidades que puedo utilizar. Y por eso esta estructura es divertida, porque la gente tiene muchos espacios, muchas herramientas, con lo cual los usuarios pueden utilizar su pensamiento, su creatividad y resolver los retos. Habrá gente que lo resuelva muy rápidamente, otros les costará más tiempo, pero conforme se va haciendo más complejo, el juego se hace más motivador y divertido. Aquí vemos otra vez la diana con el verde, el amarillo y el rojo, lo que puedo hacer, lo que haría con ayuda y lo que no puedo hacer. Así que lo que queremos es que tenga un montón de cosas que yo pueda hacer por mí solo, pero también es importante que haya algunas cosas que las haga con un poquito de ayuda. Y estos juegos me ayudan a conseguir más cosas, hacerlas por mí mismo y también cosas hacerlas con ayuda. Hemos intentado utilizar estos principios en los juegos que hemos creado. Utilizamos muchos de estos juegos en contextos reales de escuela, con situaciones reales, profesores. Uno de los juegos que veis en pantalla se llamaba Lord of the Labyrinth, el señor del laberinto. Y en el laberinto lo que tienes que hacer es que salvar a tus mascotas de los monstruos. Y tienes que utilizar el álgebra. Como podéis ver, hay ecuaciones en la pantalla. Esto es como si fuese una máquina registradora y hay bastantes ítems, artículos. Hay monedas. No tienes instrucciones cuando empiezas el juego. No te dicen cómo se utiliza, no te dicen que tienes que utilizar las monedas. Solo sabes que estás en una fábrica, que la regentan monstruos y tienes que resolver el problema. Veis que hay diferentes artículos y tienes que averiguar en el proceso el valor de cada artículo. ¿Cómo se hace? Pues probando, viendo cuánto vale cada uno en monedas, así puedes resolver la ecuación utilizando un objeto que vale 9 monedas, un objeto que vale 7 monedas, así probando. Y lo que ocurre con el tiempo es que voy consiguiendo más monedas, también voy consiguiendo artículos diferentes y las ecuaciones se van haciendo cada vez más complicadas. Es una manera de enseñar álgebra, en realidad es una manera de facilitar cómo enseñar álgebra. Pero los niños no piensan que están resolviendo ecuaciones. Están jugando, pero luego pueden transmitir ese conocimiento al mundo real. Entonces, el propio profesor puede utilizar el juego para que los niños jueguen y luego utilizarlo para algo práctico que necesitan hacer en clase. Y eso es muy importante, porque así el profesor puede romper el escenario. Es lo mismo lo que están jugando que lo que están aprendiendo y lo que necesitan hacer en el mundo real. Y esto, para muchos estudiantes, mover el escenario en vez de clase, jugar, es muy importante, les ayuda a aprender. Los profesores también tienen muchos retos, porque tienen que enseñar muchas cosas. Por ejemplo, en los laboratorios informáticos de las escuelas es muy difícil utilizarlos porque hay que reservar las horas con mucha antelación. Los estudiantes a la vez tienen que superar muchos retos para superar el grado. Entonces, lo que quiero decir es que los profesores sienten presión porque tienen que enseñar muchas cosas y los estudiantes porque tienen que aprobar las asignaturas.
Así que si utilizamos juegos como estos, que los alumnos pueden sentarse y jugar durante horas, pero que también puedes utilizarlos durante 2 o 3 minutos y volver al mismo juego una vez y otra vez y otra vez cada vez que tengas tiempo. Así que durante un largo periodo le has dedicado muchas horas al juego. Así que hemos tomado este tipo de ideas para aplicarlas a los juegos adicativos. Aquí hay uno del ADN, otro de genética. Puedes jugar 2 o 3 minutos, pero luego vuelves a jugar otra vez, otra vez, otra vez, durante días, durante el curso, durante una semana, quizás 2. Así que normalmente se dice que la media de juego de este juego que sale en pantalla son 4 horas en una semana, y a lo mejor solo juegan 3 o 4 minutos cada vez, pero juegan antes de clase, en un intermedio, después de clase, en el camino a casa en el tren. Lo pueden jugar en sus teléfonos móviles, así que pueden jugar desde cualquier sitio. Y además los profesores saben el acceso de los estudiantes, saben cuántas horas han dedicado los estudiantes al juego. Aquí pongo otro juego en la pantalla para que veáis el juego llamado Vanished, que se creó en el MIT. Es un juego comprobado y verificado, y lo bueno de este juego es que parece que no sea un juego. Se dio a estudiantes de unos 11 a 13 años. El MIT desarrolló un juego de ciencias y lo que se trata es que aparece un vídeo y sale: lo siento mucho, íbamos a jugar un juego hoy, pero no sé lo que ha pasado, no podemos jugar. Y eso es lo que ve la gente. No se le da ninguna instrucción. Y lo que pasa es que en la pantalla arriba hay un código de 5 a 8, un código de 5 a 8 dígitos. Así que cada persona coge un código. Y cada código forma parte de un gran criptograma. Y el juego es que con la ayuda de todos, la colaboración, empiecen a postear online y consigan descifrar el criptograma. Tienen que juntarlo todo, tienen que buscar herramientas online para ayudarle a resolver el criptograma. Y claro, esto era un juego de grupo porque habían unos 7.000 estudiantes jugando juntos. Y el mensaje era: alguien del futuro que había encontrado un planeta similar a la Tierra y quería mandar un mensaje de lo que pasaría en la Tierra en el momento que se quedase sin vida y que se podría viajar al otro planeta similar. Entonces el juego se trataba de intercambiar mensajes con estos seres del futuro. Los estudiantes tenían que pensar cómo medir la temperatura. ¿Cómo vamos a medir la temperatura de hoy y de dentro de 100 años en el futuro? Hay que determinar cómo nos podemos comunicar con ellos. Hay que pensar en términos de distancia. ¿Cómo podemos saber cuándo florecen las primeras flores en este planeta para compararlo con el planeta del futuro? Y así durante todas esas 6 semanas consiguieron resolver el reto de lo que iba a ocurrir en el planeta este futuro. Hubo tecnología implicada en este proceso, pero sobre todo hubo gente, hubo personas, no solo los miles de estudiantes, sino investigadores, profesores que estudiaban y revisaban periódicamente cómo iba el juego, y esto es una captura en pantalla de lo que pasó al final. Es como el criptograma de todo ello. Así que los juegos pueden involucrar ciencia real, problemas reales.
La última cosa que quiero nombrar hoy es nuestro último juego, nuestro último proyecto, Radix. Es un juego de geometría y de biología para niños chicos de unos 14 años. En este juego te metes en el papel de un matemático. Está en un país parecido a la Tierra, como en el siglo XV o XVI, y ese era el estado de la tecnología en el momento. Este mundo está gobernado por un regente malvado. Hay que buscar nueva ciencia, nuevos descubrimientos para poder salvar al planeta de este malvado, para desarrollar la agricultura, para desarrollar la tecnología, para liberar al mundo y para conseguir una mejor ecología, agricultura y medios en este mundo. This is an environmental survey to determine things about acidification of the lake. Por ejemplo, aquí vemos cómo se desarrollan los conocimientos de genética, de física. Algunos de estos problemas se pueden resolver por uno solo y para otros necesitas colaborar con otros jugadores. Por eso este es un juego masivo multijugador online. A veces cuando uno de los jugadores tiene problemas, los otros jugadores van a ofrecer su ayuda, a colaborar. Van y le dicen, lo que tú estás haciendo a lo mejor no es lo adecuado, podríamos juntarnos para conseguir superar este reto juntos. Hay partes también en las que tienes que tomar un papel en concreto. Por ejemplo, tienes que utilizar estos elementos y colaborar con tus compañeros para resolver este problema de genética. Así que es muy importante porque se puede compartir herramientas, conocimientos, etcétera, para resolver problemas cada vez más difíciles. Podemos decir que este tipo de juegos masivos multijugador online son autodirigidos porque el jugador lo dirige por él solo, es colaborativo porque se juega con diferentes personas, con tus compañeros, es un juego de roles porque a veces tienes que adquirir un papel en el juego, se basa en la investigación, en descubrir pesquisas y además es contextual porque todas las cosas están situadas en un mundo virtual y todo se desarrolla dentro de este contexto. Una cosa más antes de pasar al siguiente tema. Bueno, quería hablar de los juegos en realidad aumentada. Son juegos que son una simulación del mundo real. Aquí también un mapa y lo que ocurre con estos juegos es que los estudiantes pueden experimentar con problemas reales que luego aplicarán en el mundo real. Por ejemplo, si cogemos el tema del cambio climático, se pueden hacer simulaciones para ver cómo sería ese problema en el futuro. Por ejemplo, los estudiantes pueden ir a un río real, examinarlo, ver cómo es el agua, ver las condiciones, examinarlo, ver cómo aumenta el caudal con el cambio climático y hacer la simulación por ordenador para ver cómo el problema podría evolucionar en un futuro. ¿Cómo podemos hacer para reducir las emisiones de carbono? Es decir, todo lo que se va haciendo en la simulación está en un contexto real. Y lo bueno de los juegos de realidad aumentada es que podemos comprobarlo en el mundo real. Tenemos aquí un río, tenemos una estación de tren y luego lo podemos aplicar a la simulación.
Podemos empezar con una idea real, por ejemplo, el cambio climático, pero luego se puede eso aplicar a un juego propiamente dicho. Podemos hacer un juego para que luego nuestros compañeros puedan utilizarlo en nuestra comunicación, es decir, aplicar nuestras observaciones para crear un juego que pueda ser utilizado en nuestras comunidades y aplicado al mundo real. Quería hablar también de que hasta los niños pueden crear aplicaciones. Esta es una plataforma llamada App Inventor, una herramienta para los estudiantes de la universidad, también es aplicable a niños del instituto y también la utilizan los adultos. Es una herramienta de programación, pero no se trata de una herramienta de programación habitual, sino son piezas de puzzle que se juntan para programar. Ya sé que si las piezas encajan, la aplicación va a funcionar. La aplicación no va a decir cuando programes con un lenguaje informático, error, la aplicación no funcionará. No, yo si cojo y coloco las piezas de puzzle para que encajen, sé que la aplicación va a funcionar. Se pueden hacer juegos, pero se pueden hacer cualquier tipo de aplicaciones, aplicaciones sociales, aplicaciones de comunidad, aplicaciones científicas, para conectar a una base de datos. En este caso, vemos un ejemplo de los niños haciendo juegos gracias a esta herramienta, la plataforma App Inventor. En algunos casos, incluso cuando los niños crean una de estas aplicaciones o juegos, la pueden subir al App Store de Google o de cualquier plataforma. Y creo que con eso voy a concluir y estaré contenta de responder a cualquier pregunta. Gracias. Bueno, voy a coger el pinganillo por si hay preguntas en español. Hello? Okay, can you hear me? Okay, first of all, thank you for coming here. Gracias por venir aquí. La pregunta es los jugadores, instituciones, etcétera, que pueden producir este tipo de juegos, porque este tipo de juegos son bastante caros y claro, para eso se necesita dinero. Entonces, ¿quiénes son los actores clave en el desarrollo de estos juegos? ¿Quiénes van a pagar por ellos? Tengo una respuesta pequeñita a esto. Me gustaría tener una respuesta más desarrollada, pero la pregunta, bueno, era ¿cómo pagas por estos juegos? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Quién va a distribuir esto? Tradicionalmente, el modelo de la academia es, bueno, los hacemos, los desarrollamos, los ofrecemos libre y así la gente los utiliza. Pero eso se hace en un pequeño porcentaje de casos y no es sostenible, porque si no recoger dinero es bastante difícil. Así que a lo largo del tiempo intentamos desarrollar nuevos modelos, por ejemplo, trabajar con publicadores, editores, pero no tienen ganas de poner el dinero para desarrollar el juego. Así que tenemos que buscar fundaciones que sí que tengan ganas de proporcionar fondos, pero también necesitamos distribuirlo y conseguir dinero con ellos, y las fundaciones no lo hacen. En el caso de juego multijugador que he enseñado antes, se trata de una fundación, porque ellos sí que tienen ganas de proporcionar los fondos para que se distribuya libremente, pero no tienen necesidad de recoger el dinero, y en ese caso es un modelo sostenible.
Las empresas no van a arriesgar el dinero si no saben que van a recuperar la inversión. Así que tenemos que pensar en un tipo de asociaciones en la que no tengan necesidades encontradas. Es decir, quizás si cogemos una cooperación entre universidades, compañías, etcétera, que cada uno tiene sus intereses, se puede conseguir. Gracias por su presentación. Mi pregunta es relacionada con la última pregunta y las apps. Tengo la sensación de que puede resolver el brécol con chocolate para muchas áreas, pero para la programación sobre todo, que es una de las primeras áreas mencionadas con los logos. Tengo la sensación de que es una interfaz divertida, pero los niños lo que están haciendo es solo programación, así que no hay retos de estructura ni cosas lúdicas. Y el inventor de app es igual. ¿Hay otros interfaces diferentes o es lo mejor que podemos hacer? Bueno, yo voy a contestar eso de distinta manera, pero la pregunta tiene que ver con ¿es una excepción a la regla la programación y si puede ser divertida? Invención es una herramienta, pero tiene que ver la estructura y sus retos en torno a App Inventor. Puedes aprender de forma independiente o con profesores. Hemos hecho cosas parecidas con Star Logo, donde tenemos retos de estructuras. El contexto es lo que proporciona ese reto, o bien online o en aulas reales. Y es cuestión de cambiar la herramienta, que sea más divertida. Hubo un juego en iPad que se llamaba, me parece que Follow the Turtle, sigue la tortuga, que había un lenguaje tipo Angry Birds con diferentes retos a diferente nivel, que se iba buscando una estructura más abierta, pero con esa programación, y creo que es posible estructurar esto en software. Y lo bueno de una herramienta como App Inventor es que con ese objetivo tipo, ejemplo, Angry Birds, en la caja es una herramienta real que se puede utilizar para crear apps y para la vida real. Y no es necesariamente la obligación de la herramienta, es el contexto que tiene que hacer esto. Scratch es otro ejemplo, es un lenguaje de programación para niños y tiene una comunidad masiva en todo el mundo que ha hecho mucho. Y se puede aprender de unos de otros, hacer un remix, personalizando, aprendiendo de esta manera. Y mucho viene no de la herramienta en sí, sino de la comunidad entera, sea online o sea real, una clase real. Lo siento, no hay sonido. Bueno, si queréis preguntar... Yo me encargo. Qué bonito este compartir que os decíamos al principio. I wanted to ask about the preguntar algo sobre el brécol cubierto de chocolate. Has mencionado los batches. Has dicho que son un poco las placas como o chapas como el brécol con chocolate. ¿Puedes explicar esto un poco más? Porque me parece que lo que quieres decir es que es demasiado comportista o... No es que tengo problemas con las chapas. Me parece que la idea básica de ellas era buena, era recompensar a la gente por hacer cosas. Y me parece que el colegio tiene que volver a ser más así. En lugar de decir, me he graduado, este es mi diploma, es que voy a tener a lo mejor chapas para determinados cursos que he realizado. Y estas chapas creo que tienen que ser para hitos importantes,
no solo porque yo haya asistido 3 días a la clase o tengo 4 amigos en el sitio, no porque he ido de la lección 1 a 2. Eso es importante, pero creo que si cada curso que tengo es una colección de 85 chapas, no son significantes y no tienen mucha importancia. Es utilizar las chapas para que representen realmente hitos, logros importantes que las personas pueden entender incluso fuera de ese contexto. Y si he aprendido a programar a nivel 1, eso es importante y significa algo para alguien, estén donde estén, fuera de contexto incluso. Y es lo que tenemos que hacer, y utilizar las chapas para esto. Y el peligro, creo, que reside en que a veces damos chapas por unas tareas que no tienen ninguna importancia y así pierde valor la chapa. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarte que además de la financiación, ¿cuál es el próximo reto que ves para que este tipo de educación se implante en las escuelas? Más enfocado a Estados Unidos, porque aquí estamos un poquillo más retrasados en ese tema. I didn't hear anything. Nada. I will try. Okay. Now I'm on the right channel now. Yes, I can. Okay. Can you repeat it? Yeah, I will try in English. Spanish is fine. Really? Okay. Now it's working. Vale. El próximo reto que se enfrenta esta tecnología para adaptarse a las escuelas, para implantarse, aparte de la financiación, ¿cuál puede ser? O sea, ¿hay algún reto? ¿Hay gente que no lo ve productivo, que no lo ve útil? So I'll repeat in English. The question is, what's the next challenge? ¿Cuál es el siguiente reto para esto, más allá de la financiación? ¿Hay personas que no van a encontrar valor en esto? Pues creo que es correcto señalar que la financiación es un reto enorme y probablemente uno de los mayores retos. Pero otros retos son saber cómo esto encaja en el aprendizaje formal. Normalmente hemos utilizado los juegos como recompensa para aquellos alumnos que hayan aprendido algo en particular sobre un tema, y ya han aprendido mis estudiantes los objetivos y no sé qué hacer con ellos, así que les doy un juego. Pero creo que donde tienen poder los juegos es dar esa idea inicial sobre un tema, una exposición inicial para álgebra, y luego esto también requiere una mentalidad para los educadores y también formación. No es algo evidente que hacemos todos. Hay que saber cómo vamos a utilizar una experiencia que han tenido los alumnos fuera del aula y meterlo en mis lecciones. Y es transicionarnos, saber cómo utilizamos los juegos en el contexto del aprendizaje y cómo estamos los profesores preparados para esto. En castellano, en inglés. ¿No queréis aprovecharos más de Eric? Ya creo que lo tenemos aquí. ¿Alguna cosita? Sí que sí. Aquí tienes. Hi, my name is Eduardo Valencia. Hola, yo soy Eduardo Valencia y veo que la gente está preocupada por la financiación de los videojuegos, pero yo soy parte de una industria pequeña que desarrolla videojuegos para educación y creo que hay espacio suficiente para esto. Y creo que veo oportunidades para inversores privados, para startups que están tratando con estos temas.
pero aparte de financiación pública, hay otras maneras de abordar este campo, creo. Eso es estupendo, es ver que hay compañías haciendo esto y hay unas cuantas, pero hay muchos dólares y muchos euros que se gastan en educación y en el aprendizaje en todo el mundo. Hay dinero ahí y ahora mismo se está utilizando esto en maneras que existen desde hace cientos de años, pero algunas nuevas tecnologías están entrando en la escena y estamos invirtiendo ahí, pero tenemos que empezar a abrirnos a estos nuevos canales. Contamos con tiempo todavía, ¿vale? Antes de ir al catering un poquito, si hay alguna preguntita más. Thank you again. And, de nuevo, ¿puedes contarnos un poco más sobre la situación en los colegios en Estados Unidos en cuanto a la gamificación y en las universidades? Bueno, en los colegios diría que los juegos van bien en márgenes, en unos cuantos colegios secundarios donde se están haciendo cosas muy innovadoras, pero ahora en Estados Unidos a nivel de secundaria los exámenes nacionales que se tienen que administrar no valoran mucho los videojuegos y ahora no merece la pena para los profesores hacer la transición y estamos en un momento ahora donde esos exámenes están cambiándose, transformándose. En Estados Unidos, en cada estado, cada uno de los 50 estados tiene su propio examen para matemáticas y cada grupo es parte de esto. Y podemos hacer mejores exámenes ahora basándonos en nuevos estándares científicos y matemáticos y podemos seguir aprendiendo, solventando problemas, pensando en destrezas del siglo XXI. Y creo que lo que hacen los juegos va a formar parte de estos nuevos exámenes y estándares. Y ahí vamos a ver el cambio, donde ha habido casos de estudio donde hemos visto que un 5% de los profesores en los colegios llegarán no a 100%, pero llegarán a un 50% y puede cambiar el valor en lo que estamos haciendo. Y a nivel universitario es muy diferente, cada universidad tiene su propio estándar, no hay una certificación nacional ni de Estado. Y la manera de llegar a esos profesores es distinto también que cómo se hace a nivel secundaria. Y entonces va un poco caso por caso. Ahora mismo diría que es un menor porcentaje a nivel de universidad que de colegio secundario. Hay otra cosa que está pasando en universidades que es MOOCs, que son cursos abiertos, es algo enorme en Estados Unidos que está entrando ahora en efecto. Son cursos con 100.000 estudiantes, son automatizados, pero UNIX es parte de ese movimiento aquí y eso es un gran reto para las universidades y va a significar que para diferenciarnos hay que hacer diferentes cosas en esos cursos online y los juegos podrían ser una parte importante de esos cursos. Las personas se cansan de hacer siempre lo mismo, pero si se les ofrecen juegos, un componente de esto será muy importante para atraer a mucha gente. Y estos cursos masivos online van a cambiar mucho a nivel universitario y eso va a ocurrir en todo el mundo. ¿Alguien quiere hacer la última? ¿No? Perfecto, pues creo que vamos a dar la última, ¿vale? La última y al final está, además. Perfecto. Hello, just very... Hola. How about nationality? Is this a role?
nacionalidad, ¿cómo funciona? ¿Es un papel que esto es abierto o más flexible? ¿Las personas son más flexibles, mejor dispuestas para aprender con la gamificación? Bueno, creo que hay un componente cultural de cómo se perciben los juegos para el aprendizaje, cómo se pueden utilizar, etcétera. Hemos hablado con gente en Corea del Sur y ahí se preocupaba mucho por la adicción a videojuegos. En otros lugares se preocupa la gente de cómo afectan los videojuegos a la vista de los niños. Y cada cultura tiene su relación con los videojuegos y el tipo de videojuego que se juega cambia según el país y la cultura y varía mucho. En países como Estados Unidos incluso existen diferencias dentro del país. Y no va a haber un tipo de juego, un juego que encaje para todo el mundo, pero muchos juegos, los principios que he mencionado antes sobre muchos objetivos en torno a muchos tipos de retroalimentación, el hecho de poder entrar a utilizarlos quiere decir que a lo mejor otros medios pueden estar también en un contexto internacional. Y todos podemos elegir nuestro enfoque hacia el juego y ser flexibles. Esto va a requerir una comunidad global para crear todo esto. Pues muchas gracias. Un gran aplauso para Eric, por favor. Muchas gracias. Un momento, si Pilar y un momento, Gilberto, por favor. que estáis aquí. Pilar, podéis subir, vamos a presentaros a los siguientes ponentes. Antes de que os vayáis a comer. Gilberto, por favor, acércate. ¿Dónde está Gilberto? Está ahí. Después de la gran exposición de Eric, tendremos luego... Adelante. Veronique. Cuidado, que tenemos ahí unos payasos que están... ¿Qué es eso que traéis? Payasos, tartas y payasta. Tartas y payasos. No vale un grito. Quedaos aquí un momento. Mostrarlo. Son unas tartas que nos vamos a comer en el catering. Nos han alimentado el cerebro y ahora nos vamos a comer sus dulces cabezas. Adelante, tomaremos un cafetito con estas tartas. De catering al final. I thought you were gonna.